Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Alberto Schneider y este es el espacio de opinión de la 4TV. En esta ocasión quisiera abundar un poquito sobre el tema que abordé en mi colaboración anterior hace 15 días, sobre la producción, tráfico de fentanilo en particular y de metanfetaminas en general, tanto en México como en Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, lo quiero abordar, digamos, de manera tangencial, a partir de un análisis en el que intentaré, digamos, dar un panorama de ciertos aspectos y condiciones políticas en el presente, en vista, digamos, de la próxima toma de posición de Donald Trump el 21 de enero. Y oye, conocemos todos sus amenazas en contra de nuestro país y de nuestros hermanos migrantes. Principalmente asociándoles con criminalidad, con tráfico de drogas, etc. Pero esto lo haré, digamos, como hacia el final de mi colaboración para tratar de enlazar diferentes aspectos, porque considero que quizás como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial y con el gobierno previo a la Segunda Guerra Mundial, pero desde el gobierno de Lázaro Cárdenas, probablemente nuestro país no había tenido las condiciones o las ventajas estratégicas frente a Estados Unidos sobre todo y a Canadá. Grosso modo, digamos, las condiciones de la Segunda Guerra Mundial que iniciaron en 1939, ya muy cerca del final de la gestión de Lázaro Cárdenas, le permitieron a Cárdenas aprovechar estratégicamente las dificultades, digamos, en términos de producción de petrolíferos, etcétera, y la necesidad muy fuerte de mano de obra para suplantar, digamos, o para sustituir a toda aquella jóvenes que fueron a la guerra. Recordemos que simplemente en la invasión a Dunkerque, el gobierno de los Estados Unidos desplegó 2 millones de soldados, ¿no? Esos 2 millones de soldados representaban una fuerza laboral brutal, muy importantísima dentro de la economía de Estados Unidos, y pues fue cuando echaron mano de obra mexicana, pero también le permitió a Lázaro Cárdenas aprovechar las circunstancias y la nacionalización del petróleo y una serie de concesiones frente al gobierno de los Estados Unidos. Creo que actualmente tenemos condiciones, digamos, similares en cierto aspecto, pero yo estoy convencido de que aún mejores condiciones en términos de negociación política con respecto a aquella época, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Creo que hay varios elementos que creo que es importante considerar. Digamos, desde las propias ventajas internas que nos dan una cierta fortaleza política para enfrentar estas negociaciones y estos embates políticos y económicos contra nuestro país, creo que podríamos apuntar varias ventajas sobre principalmente Estados Unidos, ¿no? Uno es indiscutiblemente la legitimidad política que tiene nuestro gobierno y en particular la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta de nuestro país. No solo por el número de votos obtenidos en su elección, sino por el enorme respaldo popular, que además ha ido aumentando a lo largo de estos primeros 100 días, que obviamente le otorgan una legitimidad y una fuerza política fundamental para enfrentar los embates norteamericanos. Tenemos por otro lado también una gran fortaleza económica como probablemente no lo habíamos visto en 70, 80 años, ¿no? Nuestro país tiene las mayores reservas internacionales de su historia, tiene un PIB, una relación de PIB con deuda que le permite un muy amplio margen de maniobra. Simplemente, para manera comparativa muy rápidamente, Estados Unidos debe aproximadamente 1.3 veces más que lo que produce
Países como España, por ejemplo, su deuda es mayor que su PIB. En nuestro caso, nuestra deuda externa es del 0,5, o sea, de la mitad del PIB, ¿no? Entonces, eso nos permite, digamos, un margen de maniobra económico para sortear posibles embates en esta naturaleza, ¿no? Tenemos un peso apreciado que, si bien, digamos, fluctúa y a veces sube un poquito, a veces baja otro poco, pero tenemos un peso que no se está devaluando de manera continua y permanente. Tenemos prácticamente, ya muy cerca, si no se ha logrado aún, estamos muy cerca de lograrlo, una autosuficiencia en gasolinas, ¿no? Lo cual ha reducido enormemente la necesidad de destinar dólares, finalmente son dólares, para la compra de gasolina. Recordemos que al principio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador importábamos alrededor del 90% de toda la gasolina que se consume, gasolina, hidrocinas y otros combustóleos y otros petrolíferos. Y actualmente prácticamente ya se logró, digamos, sustituir casi el total de las importaciones. Eso obviamente fortalece también las finanzas públicas mexicanas. Tenemos fundamental también la reforma eléctrica en particular, que garantiza el control no solo de la producción, sino de la distribución y la generación eléctrica por parte del Estado mexicano, ¿no? Cosa que en el mundo entero actualmente es estratégico para cualquier país, ¿no? Incluso hay países como incluso Inglaterra que están intentando recuperar como empresas públicas algunas de las empresas privatizadas de generación de energía eléctrica. Otros elementos, por ejemplo, es la creciente cohesión e integración y organización de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, que con los recientes embates y las declaraciones de Donald Trump se ha acelerado estas iniciativas de organización y para defender sus intereses y sus derechos en los Estados Unidos, ¿no? Hay una iniciativa muy importante que está corriendo en diferentes organizaciones, algunas todavía de manera un tanto informal, pero que crecen prácticamente día con día, para hacer un gran paro nacional de 2 semanas de los trabajadores mexicanos en los Estados Unidos. Ojalá logren sus objetivos y logren la convocatoria suficiente para demostrarle al país, a Estados Unidos y también a México, porque tenemos, ya sabemos, mucha gente apátrida que está apostando también por el debilitamiento de nuestro gobierno y por lo tanto una afectación grave a nuestro país. Y un elemento que creo que no se había dado, o que cuando menos no recuerdo que haya habido un contexto mediático como el que está surgiendo en los últimos meses, y que conforme se acerca, se nota día a día, conforme se acerca la toma de posesión de Donald Trump, se ha ido increciendo. Y me refiero a la buena prensa que está teniendo de manera muy particular la doctora Claudia Sheinbaum en medios que tradicionalmente han sido contrarios a los intereses de México, ¿no? No hay que irse mucho con la finta, ¿no? Sabemos que los grandes medios tienen una agenda política directamente relacionada con los intereses hegemónicos de los Estados Unidos, pero sin embargo la postulación de Donald Trump y su triunfo electoral vino a romper, digamos, una serie de alianzas internas dentro de lo que se llama el Deep State de los Estados Unidos, que no es más que, por una parte, la burocracia enquistada durante muchos años en estamentos estratégicos en la toma de decisiones de política pública en los Estados Unidos, sobre todo a nivel internacional, sus relaciones y las vinculaciones de los lobbies
Por un lado, de los lobbies vinculados con la industria farmacéutica, por ejemplo, y principalmente y preponderantemente con la industria armamentística norteamericana. Se está viendo, digamos, como ciertos elementos que parecen apuntar a una fractura en las élites políticas de los Estados Unidos. Y voy a poner simplemente dos ejemplos. En los últimos 3 días han estado surgiendo filtraciones de documentos confidenciales, de grabaciones obtenidas subreptísimamente, seguramente por alguno de los 17 o 18 organismos de inteligencia que tiene Estados Unidos, tanto de políticos vinculados a Donald Trump, en particular, por ejemplo, su propuesta de secretario de la Defensa, que, bueno, por si no lo saben, nada más apuntar que el próximo secretario de la Defensa norteamericana era un presentador de programas de televisión sin ningún antecedente, ni en carrera militar, ni por supuesto en política internacional. Ayer mismo en una presentación del Congreso de Estados Unidos, donde tiene que negociar, digamos, la aprobación del Congreso para su nombramiento, no supo decir, por ejemplo, qué organismo es la ASEAN, ¿no? La Organización de Países Asiáticos. No supo mencionar uno solo de los países que la integran. Y pues tenemos que tomar en cuenta que ASEAN es una de las principales organizaciones comerciales y políticas de Asia, que aglutina una población de cerca de 1.000 millones de personas. Es decir, no es una pequeña organización ahí sin mayor influencia. El próximo secretario de la Defensa no tiene la menor idea de geopolítica internacional. Más allá de ese tipo de perfiles que está impulsando Donald Trump, hablan mucho justamente de por qué está echando mano de una serie de figuras en posiciones muy importantes que han estado fuera justamente del ámbito de lo que allá se llama el Deep State, ¿no? Todos estos grupos de poder enquistados, ¿no? Dentro de los cuales juega un papel fundamental y quizás sea uno de los poderes más grandes de los Estados Unidos, y que es lo que allá se llama comunidad de inteligencia, que, como dije hace un momento, son 17 o 18 diferentes agencias de inteligencia que operan simultáneamente en los Estados Unidos, a veces unas en contra de otras. Finalmente, desde la época de John F. Kennedy, ¿no? Ha habido una serie de cuestionamientos muy importantes sobre el propio poder que la CIA en particular y otros organismos de esta naturaleza han adquirido dentro del propio sistema de decisiones políticas en los Estados Unidos. Es muy claro el ambiente crispado entre las élites políticas que por un lado iban en caballo de hacienda, según ellos, encaminando el triunfo de Kamala Harris, ¿no? Y sin embargo, pues se toparon con la gran pared de la realidad, de que finalmente no le estaban hablando a su población, sino estaban hablando en nombre de los grandes intereses corporativos de los Estados Unidos. Creo que es una de las principales razones por las que perdieron los demócratas, y en particular este grupo político que viene de lejos, desde George W. Bush, Clinton, Obama, independientemente de demócratas o republicanos, ¿no? Es un estamento político que rebasa, digamos, cualquier frontera propiamente ideológica o de color político en los Estados Unidos, ¿no? Hay quien dice, y es un, como se dice, es un secreto a voces, que el verdadero presidente de los Estados Unidos es Barack Obama. Cuando uno observa las deferencias que tiene la clase política con Obama, a diferencia de las que tiene con Joe Biden, es muy claro que pues, si no gobierna, cuando menos tiene un enorme poder dentro de las estructuras decisorias de Estados Unidos. Entonces, frente a ello, ¿qué tenemos? Frente a estas ventajas que desde mi punto de vista se conjugan para darle a nuestra presidenta y a nuestro gobierno una fortaleza estratégica frente a un negociador duro, rudo,
y dispuesto a aplastar a su adversario o a su interlocutor. Tenemos, bueno, no solo la racionalidad, la claridad de pensamiento de la propia presidenta, sino tenemos, digamos, una serie de elementos económicos, políticos, sociales, ¿no? Este amplísimo reconocimiento a la gestión de la doctora, a la 4T, al movimiento social y político que ha estado transformando en nuestro país. A diferencia totalmente radical con lo que está sucediendo en Estados Unidos, ¿no? Si uno se toma, bastan un par de horas para consultar diferentes canales, por ejemplo, de líderes políticos o de comentaristas políticos en sus redes sociales, en sus canales de televisión, que tienen audiencias, algunos de ellos de 40 o 50 millones de suscriptores, que una emisión en YouTube en 3 horas ya tiene 50 o 60 mil visualizaciones, ¿no? Y uno tras otro, sobre todo en el ámbito, digamos, demócrata, están apelando incluso y convocando a la gente a que se impida la toma de posesión de Trump. Ya sabemos, hubo 2 atentados contra su vida y un tercero, o posiblemente, o que se sospecha que había una intención en otro evento más. Y resulta que se acaban de publicar una serie de informaciones a partir de grabaciones y de documentos internos, por ejemplo, del Servicio Secreto de los Estados Unidos, en los que parece ser que efectivamente hubo un complot en el cual participaron altos funcionarios del Servicio Secreto de los Estados Unidos, que es un servicio creado prácticamente de manera exclusiva para la protección del presidente y su familia, pero también de organismos de la inteligencia norteamericana, otra vez, como la Agencia Nacional de Seguridad, el FBI, y los Marshalls, los conocidos como Marshall dentro de Estados Unidos. Parece teoría de la conspiración, pero finalmente hay documentos, hay grabaciones de algunos personajes involucrados en los que todo indica que efectivamente había un plan para eliminar a Donald Trump desde las propias estructuras de la inteligencia del gobierno de los Estados Unidos. Esto habla, recordemos el último asesinato de un presidente, o quizás uno de los que marcó la historia de los Estados Unidos fue el de John Kennedy, y posteriormente los atentados, por ejemplo, con Ronald Reagan, etc. Quizás nunca habíamos contemplado una crispación política y una enemistad política entre las facciones o entre los grupos más poderosos que finalmente son los que deciden la vida política de Estados Unidos. La agresividad entre unos otros, incluso figuras de poder, figuras que actualmente tienen posiciones claves dentro del gobierno de los Estados Unidos en contra de Trump y su gente, son muy delicadas. Es decir, mientras nuestro país tiene un gobierno con una legitimidad histórica, ni el gobierno de Estados Unidos ni su próximo presidente tienen ni remotamente una legitimidad siquiera que se acerque. Joe Biden, Kamala Harris y todo ese grupo político que está siendo desplazado, Blinken y demás, están absolutamente desprestigiados y parece ser que día a día trabajan para desprestigiarse aún más frente incluso a sus propios seguidores que están desencantados del papel que desplegaron no solo en la campaña, sino que han venido desplegando posterior a la campaña electoral y con la perspectiva de quedarse en la calle en los próximos días. Esta crispación política está llevando a niveles poco conocidos, digamos, en Estados Unidos. La política en Estados Unidos siempre ha sido bastante sucia, ¿no? Los recursos de extorsión, amenaza, chantaje,
noticias falsas, en fin. Incluso la guerra jurídica, el lawfare, ¿no? Son herramientas que han utilizado históricamente. Sin embargo, probablemente creo que nunca se había visto la acrimosidad de las acusaciones, la radicalidad de las posiciones de unos y otros, ¿no? Incluso creo que, bueno, yo no recuerdo haber oído a un comentarista de televisión ya convocar a la población a impedir la toma de posesión de un presidente, ¿no? Que puede tener implicaciones muy graves. Ayer mismo se dio a conocer por un periodista de investigación norteamericano una grabación subrepticia a un agente de la CIA que ingresa al gobierno de los Estados Unidos como asistente personal de Hillary Clinton, y cuando finalmente Hillary Clinton sale del Departamento de Estado, él ingresa a una unidad especial de las FBI de contrainteligencia como perseguidor de espías, ¿no? Resulta que, bueno, pues quizás fue muy bueno para espiar a otros, pero muy malo para cuidarse. Dos periodistas logran una conversación con él en un restaurante y lo graban. Y lo que dice esta persona es muy grave en el sentido de que confirma un poco estos otros documentos en el que sí existió o existe aún en curso una conspiración para impedir la toma de posesión de Trump, y que incluso, de acuerdo con lo que dice este agente de la contrainteligencia del FBI, también están involucrados generales, altos generales de la defensa norteamericana, ¿no? Será muy difícil, digamos, por supuesto, saber qué tan verídico es todo lo que esta persona afirma, pero bueno, cuando menos los periodistas confirman su paso por los diferentes cuerpos de inteligencia en diferentes momentos en Estados Unidos, es decir, cuando menos en términos de la historia que él narra de su carrera en la inteligencia norteamericana ha sido comprobada, y la razón por la que todo este aparato está funcionando es porque consideran que Donald Trump va a destruir la hegemonía norteamericana en su gestión. Entonces, nos encontramos frente a un Donald Trump que está enfrentando una de las mayores crisis políticas quizás en la historia de Estados Unidos, que tiene la amenaza latente de estos intentos de asesinato. Como dije, las convocatorias públicas, abiertas, sin ningún recato y ningún ambaje para tratar de impedir la toma de protesta. El rompimiento de alianzas históricas entre grupos de poder norteamericanos, y no solo al interior de Estados Unidos. Es notorio y llamativo como, por ejemplo, para poner tres casos muy vinculados entre sí al final, pero que tienen que ver con dos de los grandes focos de tensión en el mundo, ¿no? Y que son obviamente Israel y Palestina, Israel y Gaza, y Ucrania y Rusia, ¿no? Donald Trump, en esta concepción de volver a ser grande a Estados Unidos, ¿no? Lo que pretende es, según entiendo y de acuerdo con lo que considero un análisis más o menos acucioso, creo que quienes afirman que lo que va a intentar hacer es, digamos, concentrarse en su lucha o en su pugna político-económica contra China. La verdadera amenaza existencial para Estados Unidos es China, y así coinciden tanto republicanos como demócratas y muchos de los centros de inteligencia o de pensamiento en los Estados Unidos. Durante muchos años, y de ahí, por ejemplo, el acercamiento en la época de Nixon con China. ¿Por qué Estados Unidos buscó el acercamiento con China? Porque justamente necesitaba evitar que China y Rusia se integraran o tuvieran relaciones positivas que los fortalecieran frente a la hegemonía norteamericana.
El gran error, de acuerdo con muchos analistas norteamericanos, y creo que con bastante razón, apuntan, y uno de ellos, un personaje de tristísima historia para América Latina como Henry Kissinger, siempre estuvo en contra de que la OTAN se expandiera al oriente, porque consideró que Rusia, y en este caso la Federación Rusa ahora, actualmente, habían funcionado como un factor de equilibrio en el poder y la estabilidad del mundo durante la Guerra Fría, a pesar del enfrentamiento. El haber avanzado y amenazado a la existencia de la propia Federación Rusa puso en entredicho este equilibrio inestable, pero equilibrio al fin entre las grandes potencias. Y con el surgimiento de China, la lógica, digamos, pragmática era fortalecer la alianza con Rusia, evitar que Rusia y China fortalezcan sus relaciones, y Europa, Rusia y Norteamérica enfrentar el poder económico y militar de China, sobre todo, ¿no? Y sus aliados. Desgraciadamente, bueno, desgraciadamente para el mundo, y quizás afortunadamente para algunos, porque eso ha implicado el deterioro del poder político y económico de los Estados Unidos, estos neocons norteamericanos, ¿no? Hicieron justamente lo peor que pudieron haber hecho, que es enfrentar a Rusia y amenazar la existencia de Rusia. ¿Y qué sucedió? Como lo estamos viendo ahora, pues no solo se ha fortalecido el BRICS, o sea, la alianza chino-rusa o sino-rusa es cada día más firme, más poderosa, y está convocando cada vez a más países. Indonesia, que es uno de los países más poblados del mundo, se acaba de integrar a los BRICS. Y entonces, ¿qué está sucediendo? Estados Unidos se vuelve a aislar y pretende mantener su hegemonía, pues aunque pretenda mantenerla a nivel mundial, quizás solamente pueda aspirar a mantener su hegemonía en lo que se ha llamado el hemisferio occidental, que siempre fue la zona de seguridad de los Estados Unidos. De ahí sus amenazas para apropiarse de Canadá y de Groenlandia. ¿Por qué? Pues no tanto por los grandes, inmensos recursos minerales que tienen ambos territorios, sino por una cuestión clave, que es el control del Ártico. Actualmente la Unión Soviética prácticamente controla casi la mitad del Ártico y casi la mitad del Polo Norte, o sea, del Océano Ártico y del Polo Norte. Estados Unidos, por su condición, solamente le toca un pequeño pedacito tanto del Ártico como del Polo Norte, gracias a que tiene Alaska. Sin Alaska, Estados Unidos no tendría mar territorial en el Ártico. ¿Qué significa para los Estados Unidos apropiarse de Canadá y de Groenlandia? Pues tener una superficie, digamos, un litoral tan grande o quizás un poco mayor que el que tiene actualmente la Unión Soviética. O sea, prácticamente el Polo Norte quedaría dividido en dos, salvo una pequeña parte que posee Noruega y otra pequeñísima parte que posee Islandia. Entonces, realmente, para Estados Unidos y su hegemonía, cuando menos en el hemisferio occidental, pasa inescrutablemente por el control del Ártico. De ahí sus amenazas contra Canadá y contra Groenlandia, es decir, Dinamarca, ¿no? Tienen ya, finalmente, gracias a Milei, el control absoluto de la península, de la Patagonia, ¿no? Recordemos que Milei hizo entrega al Comando Sur de los Estados Unidos de su base militar en la Patagonia. Con ello, Estados Unidos tiene acceso justamente al control del Estrecho de Magallanes y de una inmensa proporción de la Antártica. Y por lo tanto, pues el control absoluto tanto del Pacífico Sur como del Atlántico Sur, ¿no? Con las Malvinas en manos de los ingleses, pues tienen prácticamente
el control absoluto de las aguas territoriales prácticamente de América, porque recordemos que tiene bases militares en toda la costa atlántica, cuando menos, pero también en el Pacífico Sur. Estados Unidos tiene bases militares, no solo ahora en Argentina, con esta enorme base militar que el gobierno de Milei les regaló, sino tienen bases militares en Paraguay, en Brasil y nada más y nada menos 5 bases militares en Colombia. Para no hablar de República Dominicana. Y del otro lado, pues desde Honduras, cuando menos, hasta Perú y Chile. Entonces, prácticamente Estados Unidos controla las aguas territoriales de todo el sur del continente, excepto el Golfo de México. No es tampoco casualidad ni una bravuconería que pretenda cambiarle el nombre, y cambiarle el nombre es lo de menos, ¿no? O sea, le cambia el nombre y me lo apropio, ¿no? Si ya no se llama Golfo de México y se llama Golfo de América, pues es mío. ¿Por qué? Porque yo soy América, ¿no? O sea, un poco esa es la lógica de pensamiento, que no solo es de Trump, es un proyecto de muchos años atrás, que políticamente, bueno, por diferentes circunstancias no se ha llevado a cabo y que probablemente algunos sectores del poder de Estados Unidos preferían nunca haber sacado la luz. Era más fácil negociar con Canadá a través de unos cuantos beneficios económicos, pues que les cediera parte del control del Ártico, por ejemplo, ¿no? En fin, el caso es que Donald Trump está enfrentando va a llegar a su toma de posición en la mayor debilidad quizás de la que haya llegado a ningún otro presidente de la República de Estados Unidos. Recordemos que además llega con 34 cargos criminales sentenciados. No puede ser sujeto a prisión ni nada de eso por su condición de candidato electo, pero es el primer presidente de los Estados Unidos que asume la presidencia de los Estados Unidos siendo convicto de 34 delitos. Eso, por supuesto, le resta enormemente legitimidad y poder de negociación al interior del propio sistema político de los Estados Unidos. Pero como decía hace rato, sus grandes diferencias por ejemplo, con Netanyahu, es muy probable que Netanyahu caiga próximamente, y no tanto porque a Donald Trump le interese terminar el genocidio en Gaza, sino simplemente porque necesitan un gran chivo expiatorio que cargue con toda la culpa de ese mismo genocidio, que ya es inocultable, incluso a pesar de todas las prohibiciones de redes y sitios que informan sobre el genocidio en Palestina. Es inocultable ya para el mundo entero en general, pero también para la clase política. Entonces, sostener a Netanyahu le puede resultar demasiado costoso a Donald Trump. Es más fácil usarlo de chivo expiatorio, tirarlo a la basura, que en el propio Israel enfrente los procesos penales que tiene muchos, incluso de víctimas del 7 de octubre, y de esa manera lavarle un poco la cara al régimen israelí y permitirle después, una vez que se calmen un poquito las aguas y la gente se quede un poco más tranquila ya sin Netanyahu, pues continuar con su proceso expansionista israelí, que en realidad es el proceso de expansión de Estados Unidos en el Medio Oriente. El otro gran conflicto que día a día crece, y probablemente en estos próximos días veamos un posible, estallido, es con el primer ministro de Inglaterra, el aliado indiscutible de los Estados Unidos. Keir Starmer se acaba también justamente a través de filtraciones periodísticas y de grabaciones telefónicas. Resulta que el primer ministro del Reino Unido operó un equipo de altos funcionarios del gobierno inglés, incluso vinculados con la inteligencia inglesa, obviamente, para hacer campaña y desestabilizar a los Estados Unidos, para hacer campaña en contra de Trump y desestabilizar sobre todo en algunos de los estados que consideraban claves. Entonces ya se conoce, incluso se conocen las personas que estuvieron en los Estados Unidos trabajando por parte del gobierno del primer ministro,
en contra de Donald Trump. De la misma manera, por ejemplo, ahorita el gobierno alemán empieza a dar ciertos indicios de que empieza a despertar de una larga pesadilla y ya están hablando también de retomar o iniciar, porque nunca las tomaron, de iniciar negociaciones con el gobierno de la Federación Rusa, es decir, con Vladimir Putin, para relanzar el gasoducto que los Estados Unidos volaron en el mar Báltico. Como dije también, por ejemplo, el tema de la prensa, ¿no? Que siempre hay que tomarlo con pincitas, pero no deja de llamar la atención que este discurso uniforme, homogéneo en toda la prensa norteamericana ya empieza a cambiar, incluso con respecto al tema de Gaza, ¿no? El ocultamiento brutal de lo que realmente pasa en Gaza en la prensa y las redes y los medios norteamericanos ha sido total. Y sin embargo, ahora vemos una de las grandes cadenas, MSNBC, que publican una información muy sensible, sobre todo para el público norteamericano, en relación con la matanza de niños y bebés en Gaza. Como decía hace un momento, la economía norteamericana, si bien en algunos indicadores son muy positivos en ciertos aspectos, una inflación relativamente baja, etcétera, los grandes indicadores, digamos, de macroeconómicos ponen a la economía norteamericana en uno de sus puntos más críticos en vista al futuro. Y justamente el otro dato que quiero comentar es esta prensa negativa que está haciendo en contra, por un lado, de Biden, Kamala Harris y esos grupos que dejaron el poder o que se dejaron perder, como dicen allá, pero también en contra de Donald Trump, ¿no? Frente a nuestra posición, que como dije en un principio, tenemos una serie de fortalezas importantes. Y por último, simplemente para redondear, está el tema de las drogas, ¿no? Como decía, hay información documentada claramente que demuestra claramente que no existe posibilidad de que nuestro país sea el principal proveedor de drogas duras a los Estados Unidos. Estoy convencido de que Canadá, como dije, si no el principal productor del mundo, es cuando menos el principal productor de América. Y por último, simplemente nada más cerrar con una cuestión que tiene también un elemento que nos da una ventaja comparativa particularmente con Canadá más que con Estados Unidos, y es que finalmente a nuestros países, México y Latinoamérica y otros, siempre nos llamaron despectivamente país bananero. Pues Canadá es un país bananero, le cabría muy bien sus propios epítetos. Canadá prácticamente produce petróleo, gas y madera. No es capaz de procesar ni siquiera el 10% de las gasolinas que consume Canadá. Alimentos producen manzanas, peras y ciruelas, ¿no? Con lo cual difícilmente alimentos una población del mundo. Entonces la dependencia de Canadá, tanto de Estados Unidos como de México, lo convierten en un jugador mucho menor en relación con las negociaciones políticas entre los tres países de Norteamérica. México tiene una posición privilegiada en este momento frente a los dos gobiernos. Obviamente el de mayor interés es el norteamericano, y que estoy seguro que la doctora Claudia Sheinbaum y su equipo sabrán aprovechar muy bien para obtener las mejores ventajas de las negociaciones en todos los campos que se quieran, desde la seguridad hasta la migración, la economía, los impuestos, las tarifas. Porque además tenemos, como pocas veces yo había notado en México, en nuestro país, una prensa internacional absolutamente a favor de nuestro país. Yo pocas veces había visto, por ejemplo, que prácticamente toda la prensa en la India está hablando de la doctora Claudia Sheinbaum de manera muy positiva.
Prácticamente toda la prensa coreana está hablando de manera muy positiva de la doctora Claudia Sheinbaum. No se diga en África, incluso en Europa, ¿no? Quizás menos, obviamente en Latinoamérica, pero incluso dentro de los Estados Unidos, nuestra presidenta está teniendo una proyección que probablemente nunca ningún político mexicano haya tenido nunca, jamás. Entonces, pues enhorabuena, creo que México tiene todo para salir muy fortalecido de las próximas negociaciones con este señor Donald Trump, que pues es muy bocón, y creo que mucho de lo bocón y de lo echado para adelante que es justamente por la presión interna que tiene, y tiene que alentar a sus seguidores, a sus votantes, a los poderes que están detrás apoyándolo, para demostrar que tiene la suficiente fuerza y que tiene el carácter y que tiene con qué, digamos, ser presidente de los Estados Unidos, cuando todo el aparato, o casi todo el aparato político allá está en su contra. Entonces, bueno, pues ese es mi comentario para esta ocasión, y pues nos vemos en la próxima colaboración. Muchas gracias. Buenas tardes.